no vayas con ellos. Entonces, aquí hay una clara advertencia de Salomón. Los hombres buenos resisten la tentación del pecado. Los grandes hombres resisten los esfuerzos de otros para hacerlos pecar. No importa cuán ventajosa o deseable pueda ser una persona o cosa malvada, no cederán. Los justos no cederán ante la tentación o ante la oferta del pecado. Se aferrarán a la justicia y a la verdad sin importarles las consecuencias. Los pecadores no están contentos de pecar e ir al infierno por sí mismos. Quieren a otros en su maldad, llevar a los inocentes a sus actividades pecaminosas, y su amistad ayuda a justificar sus malas vidas. Y el diablo los usa para corromper y destruir a los hijos de Dios. Por eso es que Salomón nos trae una advertencia, un discernimiento. Dice: hijo mío, si los pecadores quisieren engañarte, no vayas con ellos. El contexto describe un grupo de los asesinos durante el ingreso del joven inocente en su pandilla. Las maras, los grupos, las gangas, todos esos grupos existen porque no hay hogares fuertes, no hay padres que instruyen a sus hijos en el camino de la justicia. Entonces, hablábamos ayer de lo maravilloso que se ve la sabiduría en un joven, en un adulto que sigue la palabra de Dios. ¿Y cuál es el resultado de no seguir esas instrucciones? Bueno, que hay sistemas en la tierra, incluyendo las gangas, las pandillas, que son el reemplazo de la familia. Para tú entrar a una ganga, a la M13 o a todas estas gangas que hay en los países nuestros, tú tienes que primero sacrificar a tu familia. Una de las lecciones que ellos le piden al joven que se va a iniciar a estos grupos o al que se va a iniciar dentro de su círculo es primero abortar la familia, porque ellos quieren asegurarse de que ellos se vuelvan la familia del joven o de la joven que ingresa a ese sistema de manipulación que existe en la tierra. En el libro de Proverbios 1:11 dice lo siguiente: esos te dirán, ven con nosotros y démonos el gusto de matar a alguien incauto o inocente. Traguémonos a alguien vivo, como se traga el sepulcro a la gente. Devorémoslos entero, como devora la fosa a los muertos. Obtendremos toda clase de riquezas. Con el botín llenaremos nuestras casas. Comparte tu suerte con nosotros y compartiremos contigo lo que obtengamos. Les ofrecen amistad, unidad, éxito, riquezas. Y el predicador advirtió a su hijo de él que se alejara de ellos, porque eran malvados y estaban destinados a la ruina. El verso 15 dice lo siguiente: pero no te dejes llevar por ellos, hijo mío, apártate de sus senderos. El verso 16: pues corren presurosos a hacer lo malo, tienen prisa para derramar sangre. De nada sirve tender la red a la vista de todos los pájaros, pero ellos o aquellos acechan su propia vida y acabarán por destruirse a sí mismos. Así terminarán los que van tras las ganancias malavidas. Por estas perderán la vida. Entonces, aquí vamos viendo la advertencia que Salomón le hace a su hijo, o cómo David corregía a su hijo Salomón. Le decía: aléjate de los malvados. Ellos tienen un destino que lo va a llevar totalmente a la ruina. Los hombres fuertes no están de acuerdo con los pecadores por ningún motivo. Están comprometidos con lo que es correcto, y la locura de los necios los enfurece. Odian a los malvados. Cuando comienzas a amar la justicia, comienzas
aborrecer el mal. El Salmo 101, verso 3 dice: no me pondré como meta nada en que no haya perversidad. Las acciones de gente desleal los aborrezco. No tendrán nada que ver conmigo. En el libro de los Salmos 139, David expresa lo mismo. ¿Acaso no aborrezco, Señor, a los que te odian? Y abomino a los que te rechazan. El verso 22. El odio que les tengo es un odio implacable. Los cuento entre mis enemigos. Oiga cómo David habla de que aborrece el camino de la maldad. Vean cómo David no está de acuerdo con el camino de la maldad. No les podría importar menos lo que piensen los malvados o lo que ofrezcan en sus malvados planes. ¿Cómo atraen o seducen los pecadores a los santos? Hay varias formas, y sus diferentes métodos brindan excelentes lecciones para aumentar la sabiduría y la comprensión. Para ser sabio y prudente, debes aprender a identificar las tentaciones de los pecadores y rechazarlas. Primero está la familia. Hay de aquellos que exaltan a la familia por encima de la Biblia, porque prometen verdadera piedad para mimar a la familia. ¿Qué venta más barata? ¿Por la familia? ¿Una mesa con pecadores o santos confundidos? Entonces Jesús enseñó a sus discípulos acerca de él, a odiar a la familia en comprensión con él. Porque en el libro de Lucas, capítulo 14, verso 26, dice lo siguiente: si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre o a su madre, o a su esposa, o a sus hijos, o a sus hermanos, o a sus hermanas, y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Su doctrina sobre él entonces divide la familia para probar su amor por él. Hay una demanda que existe cuando comienzas a buscar las cosas del reino. En Mateo capítulo 10, verso 34, dice lo siguiente: no crean que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Porque he venido a poner conflicto al hombre con su padre. Oigan lo que Jesús está diciendo. Porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que me quiere o el que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Si no abandonas la influencia de la familia, de los grupos, de las amistades, por el reino de Dios, por Jesucristo y la verdad, la Biblia dice que no eres digno de él. Vayan viendo la demanda que existe como discípulo de Jesús. No puede haber nada por encima de la devoción de ese discípulo con Jesucristo. Si nosotros predicáramos ese tipo de evangelio en nuestras iglesias, acusarían a los pastores de dividir la familia. Pero Jesús hablaba de la demanda, porque hay familiares o amistades que van a tratar de seducirte para comprometer tu fe con el Señor. Si no abandonas a la familia por Jesucristo y la verdad, no eres digno de él. A sus hijos, a los primos, al abuelo, a la abuela. Así que Dios, al parecer entonces, destruyó el árbol genético de la familia para siempre. Se podría interpretar de esa forma, pero en realidad no es así.
Jesús lo que nos está diciendo es que no puede haber nada en esta tierra por encima de tu devoción a Él. En 1 Samuel 3:13 dice: ya le dije que por la maldad de sus hijos he condenado a su familia para siempre. Él sabía que estaban blasfemando contra Dios y sin embargo no lo refrenó. Está hablando de Elí y cómo Elí le permitió a sus hijos en su casa desobedecer a Dios y no se lo impedían. No le decían absolutamente nada a sus hijos. Y por causa de eso, Elí perdió su sacerdocio y perdió el privilegio de traspasar ese sacerdocio generacionalmente. Y tuvo Dios que levantar a Samuel, porque los hijos de Elí no eran dignos de llevar la presencia de Dios. Entonces, las cosas del reino no tienen nada que ver con la filosofía terrenal. En segundo lugar, le presenté lo que ocurre con la familia cuando alguien recibe a Cristo. En segundo lugar, está el miedo al hombre. Si tienes miedo del hombre, si te preocupas más por lo que otros piensan o hacen, atrapas tu propia alma. En el libro de Proverbios 29, verso 25, dice lo siguiente: temer a los hombres resulta en una trampa, pero el que confía en el Señor sale bien librado. ¿Comprometerás las escrituras para obtener la aprobación de la gente a tu alrededor? Se llama presión del grupo cuando se trata de niños. Pero ¿qué dice cuando se trata de adultos? ¿Qué miedo tan sutil usa el enemigo? ¿Por qué no decir no? ¿Temeré a lo que se me haga al hombre? El libro de Hebreos, capítulo 13, verso 6, habla de esa presión. Así que podemos decir con toda confianza: el Señor es quien me ayuda, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre o el ser humano? Pedro, noble, valiente en sus intenciones, se comprometió horriblemente ante simples doncellas. Y Pilatos, ¿se acuerdan cuando le dijeron: tú caminabas con él? Él decía: yo no lo conozco, yo no soy parte de ese grupo. Y ante la presión de esas doncellas, renunció al Señor Jesús. Vamos a ver otro episodio. Y Pilato, advertido por la mujer cuando tuvo un sueño, le dijo: no tenga nada que ver con ese hombre. Pero por la presión del pueblo, no pudo soltar a Jesús delante de los judíos. En tercer lugar está la asociación. Primero, la familia. Número 2, el miedo al hombre. Y número 3, la asociación. Algunos están tan desesperados por tener amigos que harán que cualquier cosa para mantener su posesión. La unidad implícita del proverbio es precisa para ellos. Estar solo abruma a estas personas débiles en la fe. Necesitan aceptación y apoyo para sobrevivir. En la escuela, en la compañía, los creyentes entre los judíos no confesarían a Jesús por temor de perder la membresía de la sinagoga. Ustedes se acuerdan en Juan 12, verso 42. Dice la palabra de Dios: sin embargo, muchos de ellos, incluso entre los jefes, creyeron en él, pero no lo confesaban porque temían que los fariseos los expulsaran de la sinagoga. Dios condena a esa asociación comprometedora con los pecadores. Isaías, en el libro de capítulo 8, verso 9, dice lo siguiente: escuchen estas naciones, todas las naciones lejanas, acérquense al grito de la guerra y serán destrozadas. Prepárense para la batalla y serán despedazadas. Prepárense para la batalla y serán desmenuzadas. En segunda de Crónica, capítulo 19, verso 1 y 2, habla de lo mismo. Está buscando hombres que consistan con la multitud, como Josué y Caleb. Josué y Caleb no se dejaron llevar del mal reporte de los mensajeros. Número 4, ¿cómo seducen los malvados a los justos o a los fuertes? El éxito sugerido u ofrecido al tentador. El joven se le dijo que podía llenar su casa de tesoros si se unía a la pandilla violenta. En el capítulo
1, verso 13. ¿Cuántos hombres han sacrificado sus convicciones para salir adelante por su profesión? ¿Qué oficio más desastroso? Solo necesitaron 30 piezas de platas para comprar el alma de Judas y sellar al Señor Jesús y traicionar al Señor Jesucristo. Bastaba con un poco de plata y 2 mudas de ropa para comprar el alma de Giezi. ¡Qué barato! Las tentaciones del mundo se pueden reducir a 3 tipos de pecado: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. En Primera de Juan, capítulo 2, verso 15. Aquí se puede resumir las tentaciones del mundo. No amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Satanás usó estos 3 intensivos con Eva y surtieron efecto. En Génesis capítulo 3, verso 6, dice lo siguiente: la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó del fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. Lo probó en el Señor, pero Jesús rechazó las 3 ofertas de las cuales estamos hablando: el deseo de la carne, el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿Eres capaz de identificar esas 3 ofrendas o ofertas que los pecadores y conocer tu debilidad por ellas? Es una buena pregunta. Las iglesias de hoy ofrecen una mezcla heterogénea de invenciones tipo postre para los cristianos carnales y no regenerados. Se jactan de su crecimiento y muchos programas para satisfacer las lujurias de todas las edades y sexos. Hacen grandes esfuerzos para atraerlo y unirse a ellos. No consientas. Querido lector o amigo o embajador que me escucha, ¿estás asentado en la roca de la palabra de Dios? ¿Permanecerás allí independientemente de que puedan traerlo o de lo que se pueda ofrecer? ¿Conoces tu propia alma y sus debilidades? Examínate a ti mismo y aléjate de las tentaciones de los compañeros. El Señor Jesús fue tentado por el diablo 3 veces en Lucas 4, del verso 1 al 13. ¿Se comprometió en algo? De ninguna manera. ¿Y cuál fue su respuesta cada vez? Escrito está: amarás al Señor tu Dios. ¿Amas al segundo Adán por infinidad superior al primer Adán? Esa es una muy buena pregunta que todos debemos de hacernos. Te alabamos, oh Dios. Los sabios pondrán su fin a las relaciones innecesarias y tentadoras con los pecadores. El libro de Proverbios, capítulo 1, verso 15, dice lo siguiente: pero no te dejes llevar por ellos, hijo mío, apártate de sus senderos. Ve los comentarios de Proverbios concerniente a esto, es fascinante. El libro de Proverbios 13, verso 20 dice: el que con sabios anda, sabio se vuelve. El que con necios se junta, saldrá mal parado. La convicción de David de vivir una vida justa e incluida a eliminar cualquier pecador entre sus conocidos, incluso si se trataba de los miembros de su familia. En el libro de Salmos podemos ver eso. Salmo 101, del verso 4 al 8. Alejaré de mí toda intención perversa. No tendré cabida en mí la maldad. Al que en secreto calumnie a su prójimo, lo haré callar para siempre. Al que de ojos altivos y corazón soberbio, no lo soportaré.
Pondré mis ojos en los fieles de la tierra para que habiten conmigo. Solo estarán a mi servicio los de conducta intachable. Oye, la demanda, cómo David sabía poner perímetros por las convicciones que él tenía en su fe. Jamás habitará bajo mi techo nadie que practique el engaño. Jamás prevalecerá en mi presencia nadie que hable con falsedad. Verso 8. Cada mañana reduciré al silencio a todos los impíos que hay en la tierra. Extirparé de la ciudad del Señor a todos los malhechores. Ay, hermano, eso es falta de amor. Eso es tu primo. El hecho de que ellos estén en su mala vida no quiere decir que yo tengo que seguirlos. Yo los amo, pero si ellos no se aman a sí mismos, tampoco me van a amar a mí, ni van a amar al que está cerca. Nadie puede darte nada que no te cueste. Entonces, vamos a entender esto. Tenemos que tener cuidado con las influencias que estamos permitiendo que lleguen a nuestras vidas. No importa que sea primo, no importa que sea mamá, no importa que sea hijo, tienes que pararte firme en las convicciones que tienes con Dios. Eso es lo correcto. No consientas, no te dejes influenciar por la rebeldía de los hijos. No te dejes influenciar por la rebeldía de las amistades en el trabajo. No te dejes influenciar incluso por los esposos o por las esposas que quieren caminar en el camino de la maldad. Tienes que pararte firme en las convicciones, porque eso es lo que hace un verdadero discípulo de Jesús. Y cuando comienzas a pararte firme en las convicciones, te va a ocurrir lo que le pasaba a Daniel, lo que le pasaba a los 3 jóvenes, a Sadrach, Mesach y Abednego, como no cedían ante la influencia del gobierno. Y eso fue lo que nos pasó con este asunto de COVID. Si la iglesia no se hubiera parado firme ante las acechanzas de Satanás para influenciar a la iglesia, nosotros hubiéramos caído en esa red. Yo nunca se me olvida que el apóstol Jonathan y yo tuvimos que pararnos firmes. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues que nos metan presos si ellos quieren, pero no podemos cesar de hablar las cosas del Señor, que Dios todavía sana, que Dios todavía liberta. ¿Y sabe lo que hicimos? Rentamos una tienda de campaña en pleno COVID, orando por los enfermos, predicando la palabra, mientras que otros pastores cerraban las iglesias, mientras que otros pastores cedían ante la presión social, ante la presión de la familia. La familia decía: ay no, si no te vacunas, nos vas a matar a todos. Y había una presión. El cristiano tiene que pararse firme ante la presión y la tentación del mundo. Si no, no va a poder sobrevivir. ¿Estás listo? ¿Estás dispuesto para lo que viene a la tierra? Todavía no estamos siendo perseguidos por nada. Todavía tú puedes ir a tu trabajo, estar en círculos, pero va llegando el tiempo donde si tú no piensas que el ser lesbiana es correcto, o ser homosexual es correcto, o ser un drogadicto es correcto, si no cedes a que la marihuana es correcta, fumarla hoy en día, si tus convicciones no son firmes ante la presión social, ante la presión en la familia, déjame decirte, prepárate, tienes que estar listo, tienes que tener tus convicciones claras, porque habrán familiares que van a probar tus convicciones. Habrán amistades en la escuela, en la universidad, en la compañía, que van a probar tu fe a Jesús. ¿Estás listo? ¿Estás dispuesto a defenderte, a enfrentarte solo a todas las tentaciones de los malvados? Esa es la pregunta clave en el día de hoy. Y Proverbio nos da una clara pincelada de la presión que usted va a sentir cuando comience a caminar en la sabiduría de Dios. Te van a llamar antipático, antisocial,
Te van a decir de todo, incluso la familia. Te dije que tu familia se va a convertir la presión, tu casa. Yo he visto miles de musulmanes que cuando aceptan a Jesús, la familia lo desacredita. Dice, tú no eres más mi hija, tú no eres más mi hijo, no tienes herencia. Moisés tuvo que abandonar la herencia en la casa de Faraón por la fe con el Señor. Eso está en el libro de Hebreos, capítulo 11, usted lo puede leer. Se renunció a llamarse hijo de Faraón por seguir la fe verdadera. ¿Qué estás dispuesto a renunciar por la fe verdadera? Dice acá en el libro de Proverbios, pero no te dejes llevar por ellos. No cedas ante los amigos que quieren vivir borrachos. No cedas ante los familiares que lo que quieren estar en droga, que quieren estar en alcohol. Párate firme, embajador, hijo espiritual, párate firme. Porque si no lo haces, vas a probar, le vas a dar la razón a tus familiares, a tus amistades o a la presión social. Le vas a dar la razón. Le vas a decir que la fe en Dios no es genuina, no es real. ¿Y sabes lo que te va a decir? Cuando te salgas de la iglesia, cuando te descarríes con ellos, cuando cedas, viste que tú no eras cristiano de verdad, viste que tú no tenías las convicciones claras, y se van a burlar de ti y van a hacer toda clase de burla si cedes ante la tentación. Yo tengo familiares que no son cristianos y ellos quieren que yo cambie mis convicciones. No papá, no mamá, no familiares, ni tío, ni primo, ni fulano, ni sutano. Si usted no pertenece al reino de Dios, va a haber una separación entre ellos y mí. Esas son mis convicciones. Y mi madre está aquí. Mi madre biológica está aquí con nosotros. Y yo tengo familiares que quieren seguir en el pecado, y quieren seguir en la borrachera y en la farranda y en esto. Y yo me paro firme. Allá tú, que te vaya bien, pero yo no voy a seguir tus pasos, ni voy a cambiar mi convicción por el estilo de vida que tú quieres llevar. Allá tú. Entonces, como discípulo, tu fe en el Señor va a ser probada. Pero es que yo amo a mi hija y yo amo a mi hijo. Ámalo, pero tú no lo amas más que Dios. Ámalo, pero tú no lo amas más que Dios. Y el padre del hijo pródigo, cuando su hijo le pidió su herencia y le dijo, me voy de tu casa, le dijo, vete. Y le dio su herencia hasta que desfafarró todo lo que tenía. Eso no quiere decir que no, el padre del hijo pródigo no lo amaba. Pero el padre tuvo que no ceder ante la manipulación de los hijos y ante la manipulación del sistema. Embajadores, esa es la reflexión del día de hoy. Le dije que este libro de Proverbios nos va a purificar a todos. Y te va a tocar, cuando comiences a vivir en la sabiduría, te va a tocar tomar decisiones drásticas. Y tu propia familia te va a decir, tú no me amas nada. Tus amigos te van a decir, tú no me quieres nada. No cedas ante la tentación. Dalila le decía a Sansón, si tú me amas, dime tu secreto. Y así está el mundo. Si tú me amas, déjate influenciar por mí. Tú no necesitas estar en la iglesia o en esa fe. Eso es una secta. Y te van a meter toda clase de presión. Párate firme. Porque el día de mañana tú te lo vas a ganar a ellos para el Señor. El día de mañana ellos te van a pedir a ti la oración. Y te van a agradecer y te van a decir, gracias por decirme la verdad cuando andaba como necio en el mundo. Nunca se me olvida que en una ocasión vino alguien a nuestra iglesia y el Señor me reveló muchísimas cosas de su vida. Y salió de la iglesia enojado conmigo. Este pastor. Y se fue de la iglesia.
Y resulta que no hace mucho esa persona regresó a la iglesia y me dijo: pastor, te doy gracias porque no cediste ante mi manipulación, no cediste ante mi niñez, ante mi terquedad. Tú me dijiste la verdad y por eso quiero estar en la iglesia contigo. Si cedes, líderes, si cedes ante las manipulaciones de algunas ovejas en la iglesia, te van a decir: este pastor no es verdad, y van a querer seducirte como líder. Escucha lo que te estoy diciendo. Párate firme. No dejes que te influencien. No le permitas al enemigo entrar a tu casa y cambiar tus convicciones. No le des ese privilegio. Párate firme. Todo el que va a ser parte de tu casa o el que entra a tu casa va a tener que caminar en las convicciones del evangelio. Y si no lo haces, y si cedes ante sus manipulaciones, se darán cuenta que tu fe no es genuina en Dios. Así que párate firme. Es mi consejo. Bien, hermanos, es una palabra fuerte, convincente, pero le doy gracias al Señor por este libro de Proverbios. No te dejes llevar por ellos. Hijo mío, apártate de sus senderos. Así que le damos a Dios la gloria por esta fascinante palabra que el Señor ha depositado en nuestro espíritu el día de hoy. Todo el que quiera caminar contigo, que tenga tus convicciones, no comprometas tus virtudes, no comprometas tus valores, tus creencias, por nada ni por nadie. Párate firme en lo que crees en Dios. Amén.